La Oveja Eléctrica, una descarga de imaginación y ciencia en Canal 22. El director del Santuario del Libro en Jerusalén, Adolfo Reutemann, nos habla de la intervención de la ciencia en la validación de los milenarios rollos del Mar Muerto. El doctor José Luis Rubalcaba nos enseña cómo el acelerador de partículas de la UNAM nos permite conocer la antigüedad de viejos libros y obras de arte. Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un toque eléctrico de imaginación y ciencia aquí en el marco del Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Kelly? ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes y con todos estos objetos de Da Vinci. Justamente vamos a hablar de libros antiguos y de las herramientas que tiene la ciencia para identificarlos. Sí, vamos a ver cómo la ciencia nos descubre la antigüedad de los libros, pero antes vamos a ver lo que nos descubren los libros en una nota que nos traes, Kelly. Así es, Pepe, vamos a verla. Bueno, que puedes conocer otros mundos, que puedes conocer más de diferentes culturas y como que también te abre mucho la imaginación. El mundo cultural, el mundo de los museos. ¿Qué es ahora sí, como dicen, el mejor amigo del hombre? Por ejemplo, lo que dejó, las palabras que dejó Benito Juárez, ¿no? El derecho al respeto ajeno es la paz. ¿A cocinar? Es que no sé leer. De recetas de cocina. Primeros auxilios. Bueno, algunas novelas me han hecho sentido así como enamorado. A cuidar la naturaleza, a cuidar la fauna, a juzgar a los gobiernos. Yo creo que puerta de acceso a infinidad de sectores que sin leer no se alcanzan, ¿no? Creo que es muy bueno para la vista y es para que tu mente aprenda más cosas y así en los exámenes no tienes que estudiar más y así. Los libros nos revelan mundos fascinantes. El día de hoy la Oveja Eléctrica se pone el sombrero de Indiana Jones para ver lo que la ciencia nos revela sobre la antigüedad de los rollos del Mar Muerto. Estos rollos que fueron descubiertos en una caverna cercana a Jerusalén en 1946. Se trata, Pepe, de los libros más antiguos de la Biblia que hayan sido encontrados. En una entrevista exclusiva que tuvo Pepe Gordon con el director del museo que custodia estos documentos, el doctor Adolfo Reutemann nos explica cómo le hacen para saber la autenticidad de los mismos. ¿Cómo interviene la ciencia en la posibilidad de validar esta, digámoslo así, encuentro de estos textos y estos pergaminos tan antiguos? Uno de los primeros logros de la ciencia fue tratar de establecer la antigüedad y la veracidad de estos documentos, porque siempre los científicos temen de estar tratando realmente con falsificaciones. El estudio de la escritura, o como lo llamamos paleografía, el estudio de la escritura antigua, es una técnica que permite a los investigadores poder primero establecer si estamos hablando de un documento verdadero, porque era muy difícil pensar que alguien supiera que esa escritura era la escritura propia de la época del Segundo Templo y por lo tanto, de acuerdo a eso, imitarlo. Luego, por ejemplo, esa misma técnica permitió la datación de los documentos. Las primeras dataciones de los rollos del Mar Muerto se hicieron precisamente utilizando la técnica paleográfica. Y hay que recordar que para esos años recién se había descubierto el carbono 14. Lo que pasa es que para fines de la década del 50, para poder datar material orgánico utilizando el carbono 14, se tenía que quemar una cantidad significativa de material orgánico y por supuesto nadie habría osado quemar
parte de los rollos para saber su datación. Hoy, por ejemplo, ya utilizando técnicas de masa de aceleración, se necesitan unos pequeños miligramos para datar con una certitud a veces de casi 20 años de error estos materiales orgánicos. Uno de los usos que ha comenzado a hacerse en el campo de la arqueología de los rollos Mar Muerto es el uso del DNA. Es decir, tratar de recuperar el DNA de algunos manuscritos, dado que es material orgánico. Y si se puede recuperar el DNA de algunos fragmentos, el DNA es como si fuera la cédula de identidad. Y si yo puedo encontrar fragmentos que tienen el mismo DNA, significa que alguna vez formaron parte de la misma piel o cuero de animal, y el documento entonces significa que son fragmentos del mismo documento. Pero hoy, por ejemplo, se analiza a nivel atómico la composición de la arcilla, y se ha comenzado a hacer un mapeo de la arcilla en la tierra de Israel, y entonces se puede establecer de dónde ha venido la arcilla de los objetos que han sido encontrados en el Mar Muerto. Y si el público pregunta por qué es importante, porque a medida que vayamos teniendo un banco de datos, podemos empezar a establecer si hay una correlación entre tipología y entre los bancos de arcilla encontrados, y eso significa que podemos empezar a hacer finalmente un mapeo y cómo los grupos se iban moviendo o el comercio, para explicar si hay por lo menos vasijas que han llegado de una región en especial. Parece de ciencia ficción. El ADN permite identificar fragmentos de la Biblia, trocitos que prácticamente se tienen que armar como si fuera un rompecabezas. En el acelerador de partículas de la UNAM llamado el Peletrón, el doctor José Luis Rubalcaba nos explica cómo puede ser que un aparato de la física moderna pueda identificar pigmentos y tintas de obras de arte antiguas. José Luis, háblanos de esta extraña relación entre un instrumento como este acelerador de partículas y el estudio de obras de arte. Sí, este acelerador produce radiación que, si se controlan las condiciones, es un estudio no destructivo. Es decir, no causa ningún daño, no es necesario tomar ninguna muestra al objeto de estudio, por lo tanto puede aplicarse a una gran variedad de objetos. Se puede estudiar obras de arte, se puede tratar de ver de dónde provienen esas obras de arte, qué tipo de materiales son aquellos que los componen. Exactamente, podemos saber qué materiales están componiéndolo, cuál es su composición, si esta es de una cierta época, de una cierta procedencia, de una cierta manufactura, porque la tecnología, los materiales y el origen de esos materiales cambian según la temporalidad, según la época. ¿Y cómo se hace este proceso? Tengo entendido que estamos hablando de un rayo que parte de allá, desde atrás, desde el fondo de este laboratorio. Así es, por allá se producen las partículas o los iones, y en la parte del tanque, donde adquieren una gran velocidad, se enfocan por campos electromagnéticos para que vayan trasladándose a lo largo de este tubo. En el caso de los materiales, objetos del patrimonio, históricos, artísticos, lo que se hace es utilizar este sistema en el cual el rayo sale a la atmósfera, por eso se llama cesterno, y se hace incidir en zonas específicas del objeto, como en el caso de este libro, en el cual se está irradiando una letra. Ajá. Y a partir de la información que se genera, porque se produce radiación secundaria, y estos detectores nos permiten captar esa emisión, que son ojos especializados para ver ese tipo de radiaciones, y obtener gráficos característicos de los elementos que están en esa tinta. Por ejemplo, en esa letra, es una letra S, estamos analizando la tinta de la impresión que está en este libro. Y así podemos estudiar códices antiguos, podemos estudiar los libros del Mar Muerto, en fin. En el acelerador de partículas de la UNAM pudimos identificar las tintas de un libro de 1666 que narra un viaje a Jerusalén. Con los ojos de la ciencia podemos ver todas las entrañas de una letra. Con los ojos de la oveja eléctrica seguiremos viendo las técnicas para identificar los libros más antiguos de la Biblia. Volvemos enseguida.
giro del hipercubo a la antigüita con este modelo de una máquina de Leonardo da Vinci, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica en el marco del Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad. Tenemos un ejemplar del libro de los pioneros editado por Océano para la primera persona que conteste correctamente a la siguiente pregunta. La pregunta de La Oveja Eléctrica es: ¿en qué año se descubrió la técnica del carbono 14 que permite, entre otras cosas, descubrir la antigüedad de un libro como este, ¿no? Así es, Pepe. Volvemos enseguida con este interesante tema, pero antes vamos a ver las noticias de ciencia y tecnología que nos trae nuestra compañera Silvina Espinosa de Los Monteros. Puesto que algunos edificios prehispánicos de la zona arqueológica de Chichén Itzá no habían recibido mantenimiento desde hace 30 años, de octubre de 2007 a febrero de 2008, un grupo de especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia intervinieron en la zona conocida como la Gran Nivelación. Según Claudia Solís, restauradora encargada de la conservación del sitio maya, la impermeabilización del Templo de los Guerreros y la restauración de los relieves de las plataformas denominadas Venus y Águilas y Jaguares son apenas 2 ejemplos de las labores integrales de restauración y mantenimiento de esta zona de indiscutible valor cultural. Un nuevo método de predicción climática, elaborado por el Centro Hadley en el Reino Unido, anuncia que las altas temperaturas serán una constante al menos durante los próximos 5 años. A partir del 2009, los termómetros se elevarán a temperaturas superiores incluso a las registradas en 1998, conocido por ser el año más caluroso que se recuerde a nivel global. Según la edición en línea de Proceedings of the National Academy of Sciences, la dislexia afecta diferentes zonas cerebrales en los niños, dependiendo si el proceso de lectoescritura se da en inglés o en chino. Esto significa que un niño disléxico, cuya lengua nativa es el inglés, no puede ser ayudado con la misma clase de tratamiento que uno que está aprendiendo ideogramas chinos. Seguimos con las maravillas de la tecnología moderna en el marco de las antiguas máquinas de Leonardo da Vinci. El doctor Reutemann nos explica una técnica para conocer más a fondo los rollos del Mar Muerto, para conocer todos sus secretos. Otro uso de la tecnología muy importante y que cada vez está teniendo más importancia es la fotografía. Hay que recordar que los rollos del Mar Muerto están escritos sobre material orgánico, sea cuero de animal en un 80% o papiros. Y en ambos casos, documentos que hoy sabemos hay que datarlos entre el siglo III antes de la era común y primer siglo de nuestra era. Se hallaron en Qumran en 11 cuevas en las proximidades de este sitio localizado muy cerca del Mar Muerto, aproximadamente entre 25.000 y 30.000 fragmentos. Y muchos de ellos absolutamente ilegibles. Es decir, que por medio del ojo humano es imposible leer, sea por el deterioro, sea porque en muchos casos el material orgánico ha ennegrecido. Y entonces ya en la década del 50 se utilizaba la técnica de fotografía de infrarrojo. Pero en algunos casos, incluso con el infrarrojo, era imposible leer, sabiendo que probablemente hay texto debajo, pero es imposible de leerlo. Y desde entonces y hasta nuestros días, la técnica fotográfica ha mejorado enormemente. Y puedo, por ejemplo, contarte que se utiliza un software, un programa de computación, que es usado en NASA para poder decodificar fotografías satelitales, que es absolutamente ciencia ficción. Y utilizando ese software, ellos lo que pueden hacer es leer las ondas de luz en una onda diferente a la que el ojo humano puede llegar a decodificar, y entonces inmediatamente empieza a aparecer el texto en la pantalla. Y eso es hoy lo que permiten los investigadores, aun cuando el texto es absolutamente ilegible, es posible leerlo utilizando justamente nuevas técnicas fotográficas. Estamos hablando de un software fabuloso que revela en una fotografía lo que el ojo humano no puede ver a simple vista. El acelerador de partículas de la UNAM permite apreciar los secretos de los grandes pintores del pasado. Veamos lo que te dijo el doctor José Luis Rubalcaba al respecto. Fíjate que
Jorge Semprún, un gran escritor español que fue ministro de Cultura, en esas funciones le tocó alguna vez darle un paseo en el Museo del Prado a la reina de Inglaterra, y cuando ella estaba frente a los cuadros de Velázquez, decía, ¿por qué los españoles sí saben conservar sus pinturas y nosotros en la misma época teníamos cuadros o pinturas en el Reino Británico que no estaban relacionados con esta capacidad de conservación de estos pigmentos, de estos colores? ¿Tú le podrías dar algún tipo de respuesta a la reina? Primero tiene que ver con que Velázquez era un gran maestro y tenía unas técnicas avanzadas de pintura, pero también a que se conozca a través de tratados, de libros antiguos, cómo se producían, cómo se pintaban, y se estudie este tipo de objetos. Al estudiarlos, se puede saber cómo conservarlos mejor. ¿Y qué tipo de elementos se utilizaron precisamente para preservar esos cuadros? Exactamente, exactamente. ¿Qué otro tipo de objetos has investigado a través de este acelerador de partículas? Hemos estudiado prácticamente desde obsidianas, piezas de oro, jades prehispánicos, por ejemplo, ámbar, turquesas, los libros antiguos. Hemos estudiado el Códice Grolier de la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología para caracterizar su composición. Sería el único códice maya que se encuentra en México, pero hemos encontrado que no hay información suficiente para comparar, y hay que estudiar más códices como los coloniales o prehispánicos que tenemos en los acervos nacionales. La física moderna, de manera inesperada, incide en la cultura nacional. Con un giro del hipercubo de manera manual con esta máquina antigua, que es una copia de las máquinas que imaginara e inventara Leonardo da Vinci, pasamos ahora a la sección Lo que el científico quiso decir con el doctor Luis Felipe Lomelí. Nos encontramos con el doctor Luis Felipe Lomelí, el vocero de la ciencia, para explicarnos lo que el científico quiso decir, que por cierto es más fácil que entender lo que el político quiso decir. Y como siempre, Luis Felipe, bienvenido aquí a La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Nos vas a hablar de qué se trata el carbono 14, qué quiere decir el carbono 14, para qué sirve el carbono 14. Bueno, la ciencia tiene varias formas de preguntarle a las cosas, ¿qué edad tienes? Una de ellas, que nos sirve específicamente para los animales o las plantas, todo aquello que haya sido un ser vivo en algún momento, es la del carbono 14, porque resulta que en todos los seres vivos hay una proporción constante de átomos muy especiales, que son los átomos de carbono 14. Y estos, cuando la plantita muere, o el animal muere, se van desintegrando poco a poco, más o menos como la forma en que caen los granitos de arena en un reloj de arena. De modo que, si ya sabemos cuántos granitos de arena había y podemos medir cuántos quedan, también podemos calcular más o menos cuánto tiempo ha pasado. Así, por ejemplo, podemos saber, pues, hace cuánto tiempo lo que ahora es pergamino todavía era parte de una ovejita que felizmente retozaba en el monte. Siempre la oveja ha estado presente en los momentos importantes de nuestra cultura. Por supuesto. Y bueno, también la otra cuestión es que todas estas maneras de preguntar qué edad tienen las cosas tienen su rango de error. Así como es difícil contar todos los granitos de arena en un reloj, en la prueba de carbono 14 o las otras pruebas, a veces hay un errorcito. Más o menos como cuando los reporteros le preguntaban a María Félix, ¿y tú qué edad tienes? Como siempre, el tema de la edad es engañoso. El doctor Luis Felipe Lomelí, el vocero de la ciencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias. Algún día nos aplicarán la prueba del carbono 14 para ver si los huesos de la oveja eléctrica realmente existieron. Tal vez encontrarán el pigmento de una sonrisa. Volvemos enseguida con los rollos del Mar Muerto y con los rollos de la ciencia de la oveja eléctrica.
Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con el tema La ciencia y los rollos del Mar Muerto. Así es, Pepe. La ciencia ha descubierto que estos documentos son auténticos. ¿Qué otros documentos se han descubierto? Estos son hallazgos que nos hablan de toda una época. Háblanos de esa maravillosa historia en breve de cómo se descubrieron estos documentos que hablan de la autenticidad de esos textos que leemos hasta hoy en día, que se conocen con el nombre de la Biblia. Bueno, los rollos del Mar Muerto, según cuenta el mito fundacional, los primeros rollos fueron hallados por beduinos de la tribu de Ta'ambra, que hasta hoy en día viven en el sur de Jerusalén y en el desierto de Judea. Y allá por fin del 46, el verano del 47, ellos cuentan que por casualidad encontraron en una cueva que hoy llamamos la cueva número 1, los primeros 7 rollos del Mar Muerto. Ellos afirman que 3 de los primeros 7 rollos fueron hallados en una jarra hallada en esa cueva, cosa que nunca ha podido ser confirmado por los arqueólogos, porque nunca los arqueólogos han encontrado documentos en esos jarrones, muchos de ellos muy típicos en Qumrán. Y entre 1947 y 1956, arqueólogos y beduinos hallaron aproximadamente unos 1000 manuscritos que datan de hace 2000 años atrás, y entre los cuales se encuentran las copias de los libros bíblicos más antiguos del mundo. Más precisamente, aproximadamente unas 220 copias de los libros bíblicos, y además hallamos entre los rollos del Mar Muerto libros que nos eran desconocidos antes del descubrimiento de Qumrán, que han aportado realmente al conocimiento humano una nueva perspectiva de la historia. En Qumrán hemos hallado libros litúrgicos, libros de sabiduría, libros mágicos, libros astrológicos. Es decir, en última instancia nos ha permitido ver la variedad y la riqueza del conocimiento, de la sabiduría, de la espiritualidad del pueblo de Israel hace 2000 años atrás, poniendo en un nuevo contexto los orígenes del judaísmo rabínico y de la Iglesia. Nos asomamos al pasado con los libros que nos dan la visión de una época, la visión de un tiempo. Nos asomamos ahora al futuro en la sección Aguas con el Hacker con la Morsa. Estamos con la Morsa en La Oveja Eléctrica. Bienvenido como siempre. Gracias, Pepe. Oye, pues vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el problema de la memoria. Guardamos y creamos información, y sin embargo, ¿cómo estamos seguros de que vamos a poder conservar siempre esta información? De hecho, no estamos nunca seguros. Creemos ciegamente, tenemos fe en que los discos duros no van a fallar. Pero la parte más crítica de una computadora es precisamente la parte mecánica. En este caso, los discos duros, que hay un motor, que hay una cabeza que se mueve a través del disco y escribe y que borra y que vuelve a escribir encima. Todo eso puede causar problemas porque es un problema mecánico. Estamos hablando de un problema mecánico. Si nos remontamos, por ejemplo, a las videograbadoras, a lo mejor grabamos películas o grabamos con la cámara de video muchas cosas. También los formatos han estado cambiando y se están empezando a perder. Quizás los que tenían grabadora con formato beta ya no pueden leer, ya no pueden ver esas imágenes, esos videos. Entonces hay que estar haciendo respaldos continuamente de esa información en los nuevos formatos que van saliendo. Yo no diría, bueno, eso pasaba antes. No, sigue pasando. Pasa con los DVDs ahora. Antes teníamos el CD, ahora tenemos el DVD. Y ahora viene el Blu-ray o el High Definition. Y resulta que otra vez tenemos que vivir respaldando la información. La realidad es que los discos duros, como incluso las memorias USB, que todos tenemos ya casi en los llaveros, no tienen palabra de honor. Pueden fallar en cualquier momento. Como dicen, el problema es que el disco duro se puede hacer blando. Y bueno, pues vamos ahora a otra sección. Pasamos al espacio de Veo con Miriam Moscona, el arte en la ciencia. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Estamos con Miriam Moscona, la mirada del arte que se ve en las imágenes de la ciencia. Como siempre, bienvenida, querida Miriam. Gracias, Pepe, un gustazo. Oye, ¿qué te parecería si en vez de citarme en el Museo Tecnológico para hacer nuestra oveja eléctrica, me dijeras que mejor nos vemos en el Valle Marineris? El Valle Marineris, ¿dónde? Pues de eso vamos a hablar hoy. Al primer vistazo, estas formas ondulantes en tonos de azul claro podrían parecer olas del mar.
Esta hermosa imagen en colores alterados fue captada por la cámara IRISE del orbitador llamado Reconocimiento de Marte. Lo que en realidad usted está viendo en esta fotografía, que pareciera captada aquí en la Tierra, son capas de rocas que se encuentran en un lugar llamado Caos Áureo. La región Caos Áureo es un desarreglo caótico de terreno erosionado en la parte oriental del inmenso valle marciano llamado Valle Marineris. Las distintas capas que componen estas formaciones pudieron deberse al polvo o a la ceniza volcánica que flotaba en la atmósfera y que se asentó en este lugar, digamos que por la arena acarreada por los vientos de Marte o bien por sedimentos depositados en el fondo de un antiguo lago. Este acercamiento del planeta rojo tiene una extensión de cerca de 4 kilómetros, una distancia que se pudiera caminar sobre terreno plano en menos de una hora. De tal modo que si viviéramos allí, perfectamente podríamos citarnos a tomar el fresco en la región y no podríamos quejarnos de no tener una vista panorámica. La oveja eléctrica merecería el Caos Áureo. La oveja eléctrica pasta en el Valle Marineris, una oveja cósmica sin duda. Con estas imágenes llegamos al final de esta emisión. Nos dará mucho gusto recibir sus comentarios y opiniones. Los esperamos en La Oveja Eléctrica aquí en Canal 22. Porque en Canal 22 la ciencia también te ve.